Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y como es costumbre, vamos a iniciar revisando nuestra pregunta del día. Ahí la tenemos. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con uno de nuestros temas, Colombia. Mientras su país se desangra por el exterminio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el presidente Iván Duque prefiere reunirse con líderes autoproclamados y amigos de narcoparamilitares. ¿Tiene claras sus prioridades el presidente de Colombia, Iván Duque? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Vamos a iniciar de inmediato. Un grupo de la caravana de migrantes en Centroamérica logró llegar este lunes a suelo mexicano cruzando el río Suchiate. Los migrantes conversaron con la Guardia Mexicana, que les reiteró que deben cumplir con los requisitos migratorios para poder continuar su recorrido hacia Estados Unidos. Más de nuestro primer tema del día enseguida. No poner en riesgo a sus mujeres y niños. Eso es lo que les ofrecieron. Tal vez no les llegó la información. Tal vez no les llegó la información. Sus niños. Eso fue lo que sí. Bueno, hay que ir nuevamente al puente. Luego de una situación irregular en la que los migrantes intentaron entrar a territorio mexicano cruzando por el río, la Guardia Nacional Mexicana les instó a regresar para ingresar por el puente cumpliendo los requisitos. Algunos migrantes comenzaron a lanzar piedras, por lo que los militares, replegaron a los migrantes y les comunicaron que les iba a permitir el ingreso y que deberían ingresar por la vía legal cumpliendo los requisitos. Recordemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este viernes unos 4,000 empleos en el sur de México a los migrantes de esa caravana. ¿Cuál ha sido la ruta de la caravana de migrantes hasta su punto actual? Vamos a ver algunos de los detalles. Los integrantes de la caravana iniciaron su recorrido el pasado 14 de enero en la ciudad de San Pedro Sula. Luego pasaron por Guatemala, donde vivieron momentos de tensión por las detenciones de la policía guatemalteca y la represión en algunos de sus puntos. Este lunes la mayoría de ellos está en México, específicamente en el estado de Chiapas. Se estima que al menos 3,000 migrantes ya están en territorio mexicano. Bien, autoridades de migración detienen a integrantes de la caravana migrante. Vamos entonces hasta México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien tiene la información. Eduardo, te saludo. Cuéntanos cuál ha sido la respuesta oficial de las autoridades de migración. Adelante. Hola Luis, qué gusto estar contigo, estar con el auditorio de temas del día. Disculpa el tropiezo, sin embargo estamos siguiendo esta información en desarrollo, sobre todo porque las detenciones de migrantes centroamericanos están ocurriendo en este momento, donde se sabe que las autoridades del Instituto Nacional de Migración pues están restringiendo el paso a las personas que lo hicieron de manera irregular. Como tú lo mencionabas, el gobierno de México ha solicitado a los integrantes de la caravana migrante que se mantengan a través de las vías y de los canales institucionales para que puedan ingresar a territorio mexicano. Hay que decirlo, el gobierno de México no ha cerrado la frontera y no ha señalado que se les prohibirá la entrada a la caravana de migrantes. Lo que se ha pedido es que se haga de manera ordenada. Sin embargo, pues ya ante la cantidad de personas y ante la saturación de lo que es el puente Rodolfo Robles, que divide, o más bien que une a los países de Guatemala y México, pues la desesperación ha llevado a las personas a tomar el camino del río Suchiate, que son las imágenes pues que hemos podido recuperar a través de nuestro compañero Hugo Vera, que se encuentra precisamente ahí en la frontera. Cabe decir que el día de hoy por la mañana los migrantes leyeron una solicitud, una carta que le hicieron, que le estaban enviando un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le solicitaban que les permitiera el paso y recorrer el territorio mexicano hacia la frontera norte con Estados Unidos, con la
garantía de que ellos lo harían de manera ordenada y que no estarían provocando ningún tipo de dificultad en el territorio mexicano. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración ya respondió a esta solicitud que hicieran los migrantes y el Instituto Nacional de Migración en un comunicado informó que México no puede otorgar ese tipo de permiso porque la ley vigente en materia de migración no contempla la figura de un permiso de tránsito. Sin embargo, sí les ha permitido, dice el comunicado, que se ingresen al territorio mexicano de manera ordenada, se registren ante la autoridad migratoria y soliciten asilo o refugio de acuerdo a las condiciones en las que vengan, y será la autoridad quien defina cuál será, digamos, lo siguiente para que ellos puedan permanecer en el territorio mexicano. Hasta este momento, Luis, nos ha llegado la información de que se trata de 3 autobuses del Instituto Nacional de Migración en los que han sido llevados las personas que han sido detenidas en su trayecto hacia Tapachula o hacia alguna de las partes de Ciudad Hidalgo, que es la primera ciudad que se encuentra después del puente Rodolfo Robles, que estarían siendo transportadas hacia la ciudad de Tapachula, donde se encuentra la estación migratoria Siglo XXI, que es la más grande de esta región, y posteriormente, ya lo había dicho el Instituto Nacional de Migración, serían retornados a su lugar de origen por haber incurrido en esta falta de ingresar a territorio mexicano sin mostrar sus documentos o no registrarse ante la autoridad migratoria. Sin embargo, Luis, pues también todavía se sabe que hay un diálogo entre las personas que están liderando la caravana migrante e integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en el río Suchiate para conocer pues cuál será el futuro de esta caravana que, como sabemos, partió desde el 15 de enero desde San Pedro Sula en Honduras y después pues fue caminando por territorio guatemalteco hasta llegar a la frontera con México, y ahora es este acontecimiento lo que está ocurriendo en el momento. Y nosotros seguimos muy atentos de cerca todo lo que acontece con esta caravana de migrantes. Eduardo Martínez, desde México, muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Ahora, mientras tanto, nuestro corresponsal Hugo Vera se encuentra en la ciudad de Hidalgo con la caravana de migrantes y nos envía este reporte. Vamos a ver. Buenas tardes, compañeros. Yo me encuentro acá del otro lado del puente en este momento, en el lado de Chiapas, perteneciente a Chiapas, donde los migrantes cruzaron por el río cuando las autoridades mexicanas les negaron ese permiso que ellos querían para transitar por el territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas argumentaron que eso no estaba contemplado dentro de la ley de migración. Posterior a eso, hubo un encuentro entre todos los migrantes donde decidieron que iban a lanzarse a través del río. Eso fue lo que pasó. Las autoridades mexicanas obviamente respondieron desde el otro lado, pero ahora los migrantes se encuentran aquí en esta zona que podemos ver a mi alrededor, donde están todos esperando a ver qué será lo que pasará. Las autoridades mexicanas sí fueron bien enfáticas cuando se les dio el comunicado a ellos, cuando se les dio la respuesta, que no iban a permitir el tema de la migración que no fuera ordenado, que no fuera de acuerdo a las leyes de migración mexicana. Sin embargo, esto es lo que ha ocurrido hasta el momento. Ellos siguen aquí, en esa travesía que, como bien hemos contado en Telesur desde el principio, es una travesía que emprenden huyendo de la miseria de sus países, de la inseguridad, de la falta de oportunidades. Nosotros vamos a estar conversando con algunos de ellos aquí, en esta otra parte de la frontera, para que nos sigan conversando acerca de los motivos que los obligan a tomar esas decisiones difíciles, porque no solamente son personas que van solas, sino que van con niños, son personas de la tercera edad, personas que tienen alguna discapacidad física, que deciden tomar esa decisión de cruzar hacia el otro lado sin importar las condiciones y el peligro. Eso sería lo que tenemos nosotros por el momento. Pasamos con ustedes nuevamente a los estudios, compañeros. Gracias a Hugo Vera por ese reporte desde el lugar donde se encuentra parte de esta caravana de migrantes. Mientras tanto, en respuesta a la solicitud de la caravana, el gobierno de México respondió lo siguiente. Vamos a ver. Los extranjeros al acceder a territorio nacional deberán cumplir con la ley de migración que señala que deberá ser regulada, segura y ordenada. Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito.
razón por la que no es posible obsequiar positivamente su petición. Añadió que también invita a los migrantes a pasar la frontera territorial de México en orden para su registro y resolver cada una de las peticiones. Invita además a que pasen las niñas y niños no acompañados y acompañados, así como personas migrantes de condición vulnerable, para proporcionar dignidad humana de conformidad con los derechos humanos, protección humana y políticas de humanismo del Gobierno de la República. Finaliza reiterando que el Gobierno de México está comprometido a que se mantenga una migración segura, ordenada y regular. El Instituto Nacional de Migración hará cumplir la ley en caso de violación a esta. El Gobierno de México mantiene también la apertura al diálogo y reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día y les invitamos a participar de ella. Mientras su país se desangra por el exterminio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el presidente Iván Duque prefiere reunirse con líderes autoproclamados y amigos de narcoparamilitares. ¿Tiene claras sus prioridades el presidente de Colombia, Iván Duque? Participe en nuestra pregunta del día. Con la invitación a que participe de esta pregunta, hacemos entonces una pausa en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. El Movimiento al Socialismo de Bolivia consolidó este domingo la unidad del partido al elegir a su fórmula presidencial de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo. La fórmula busca mantener unido el movimiento en torno a un único liderazgo. Para el venidero proceso electoral resultaron electos Luis Arce y David Choquehuanca. Este es nuestro segundo tema del día. Un debate orientado a cómo ganar el día 3 de mayo en Bolivia. Y además de eso, prepararnos para ganar en la primera vuelta. El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Quienes participaron, dirigentes, algunos compañeros de base, han escuchado interesantes intervenciones. Aquí vale más razones, vale más argumentos, elementos para seguir con nuestro proceso de cambio. Candidato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del Pacto de Unidad, quiero informarles, nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también expresó lo siguiente en su cuenta en Twitter. Vamos a leer. La revolución democrática y cultural del Estado Plurinacional de Bolivia seguirá adelante con los hermanos Luis y David por los derechos conquistados por el pueblo en estos 14 años y para construir un futuro de paz y libertad para la patria. Vamos a saber ahora o a conocer ahora quién es Luis Arce. Luis Alberto Arce Catacora nació el 28 de septiembre de 1963 en La Paz, en Bolivia. Fue graduado de contador en 1984 y egresado posteriormente como licenciado en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Máster en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick en Coventry, Reino Unido, y ha sido catedrático en varias universidades públicas y privadas en Bolivia. También le han sido otorgados varios títulos de doctor honoris causa. Su formación económica le permitió ingresar como funcionario al Banco Central de Bolivia en 1987 y mantuvo cargos funcionales hasta 2006. En 2006 a 2019 fue convocado por Evo Morales para hacerse cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y es reconocido en Bolivia como el principal impulsor del modelo económico que hizo exitoso al gobierno de Evo Morales en Bolivia. Sobre esto también Morales resaltó la necesidad de la unidad y destacó el valor del nuevo candidato, Luis Arce. Se ha visto, y quiero decir a las juventudes, a Cochabamba, a los departamentos que han llevado primero al compañero Andrónico, a compañeros del Trópico Cochabamba, en algunas delegaciones,
cedemos. Solo quiero decirles, yo soy del trópico de Chabamba, Andrónico primero en la encuesta, yo estaría peleando, batallando, influyendo. No hice eso. A veces hay que saber sacrificarnos por un proyecto político. Y por eso quiero que me entiendan las juventudes, y especialmente el trópico de Chabamba, ese entendimiento. Duele, por supuesto, pero igual, compañeras y compañeros, con esta dupla, Luis Arce, que garantiza la economía nacional. Ustedes saben, hermanas y hermanos, en los últimos años, pese al precio del petróleo, Bolivia primero en crecimiento económico. Bien, pasamos ahora a otros temas que también son noticia. Lisandra nos informa, nuestra corresponsal Lisandra Andrés, participantes en la conferencia de Berlín acordaron detener envíos de armas a Libia y suspender la interferencia extranjera para lograr el alto al fuego permanente en esa nación. Vamos a ver más informaciones. Ahora desde Siria, nuestro corresponsal Hicham Wanous nos informa que los grupos terroristas impiden por 8º día consecutivo la evacuación de los civiles de Idlib a través de los 3 corredores humanitarios establecidos por el gobierno sirio. Hola amigos, el gobierno sirio, partiendo de su interés en preservar la vida de los civiles en las zonas de combate, estableció desde el pasado 12 de enero 3 corredores humanitarios en el campo sur de la noroccidental provincia siria de Idlib, último bastión terrorista en Siria, y en la cercana provincia de Alepo para la evacuación de los civiles de las zonas bajo control de los terroristas hacia zonas seguras bajo control del ejército árabe sirio. 3 puntos de control donde el ejército sirio ofrece ayuda alimenticia, asistencia médica y autobuses para transportar a los civiles evacuados hacia sus hogares en las zonas liberadas del terrorismo. Sin embargo, los terroristas del Frente al-Nusra por 8º día consecutivo siguen atacando con proyectiles de mortero los corredores humanitarios para impedir la salida de los civiles y así seguir utilizándolos como escudos humanos para impedir el avance del ejército árabe sirio en la liberación de la provincia de Idlib. Esta actuación de los terroristas, según Damasco, constituye una acusada violación del alto al fuego que entró en vigor el 12 de enero pasado en Idlib en función de un acuerdo alcanzado entre Rusia y Turquía, y que el ejército árabe sirio hasta el momento respeta y únicamente responde los ataques de los terroristas contra la población civil y contra sus posesiones militares. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Momento de nuestro tema en desarrollo de hoy. Tiene que ver con nuestra pregunta del día, Colombia. La alcaldía del municipio Tumaco, en la región de Nariño, declaró una emergencia humanitaria tras el desplazamiento forzado de casi 4.000 personas. Ese es nuestro tema en desarrollo. De acuerdo con el censo oficial presentado por la alcaldía de Tumaco, habría 1.179 familias desplazadas, lo que equivale a 3.031 personas. La alcaldesa María Emilce Angulo recordó que la Defensoría del Pueblo alertó al gobierno de Iván Duque y a la fuerza pública en diciembre del 2019 y este 9 de enero también emitieron una alerta temprana con los pormenores de esa situación. Teniendo eso en cuenta, continúa el exterminio sistemático de líderes sociales en ese país. Se reportó este fin de semana el asesinato de Luis Darío Rodríguez en la región de Córdoba. Darío Rodríguez era miembro de la Asociación de Familias Desplazadas y Vulnerables del municipio de Tierra Alta por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Según la Fundación Córdoba Bercia, el líder social había denunciado las amenazas de muerte en fiscalía luego de haber emprendido un proceso de recuperación de tierras para desplazados. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz y el Desarrollo revela que desde enero del presente año, al menos 20 líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluyendo 3 excombatientes de la antigua guerrilla FARC-EP, han sido asesinados en la nación antioqueña. Para conocer más sobre el panorama político y social que atraviesa Colombia, vamos ahora hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Él tiene más detalles. Hernán, te saludo. Cuéntanos cuál es la situación en Colombia con todas estas denuncias del exterminio sistemático contra líderes sociales y también defensores de derechos humanos.
Gracias, Luis de Jesús. Un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de nuestras pantallas. Y efectivamente, bastante preocupación hay en relación a el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las FARC. Recientemente se conoció un panfleto de las Águilas Negras amenazando a varios dirigentes políticos, inclusive la actual posesionada alcaldesa de Bogotá, Claudia López, inclusive algunos políticos del Polo Democrático, inclusive del partido de las FARC, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Recordemos que en lo que va corrido del año, y estas son las cifras que preocupan, van alrededor de 20 asesinatos de líderes sociales en el país. Tenemos que hablar y dar cifras desde la firma del acuerdo de paz o del proceso de paz del año 2016 hasta la fecha. Organizaciones que se dedican a la investigación de esta situación dan cuenta de más de 700 líderes asesinados desde el año 2016. Precisamente el día de mañana aquí en Colombia se van a realizar diferentes cacerolazos y plantones para exigir el respeto a la vida por parte de los grupos armados ilegales en el país. Esto hace que el país tenga bastante consternación y de pronto parezca ilógico y contradictorio que en un país como Colombia se tenga que paralizar y hacer marchas, plantones y cacerolazos para exigir la vida y la actividad de los líderes sociales en el país. Las cifras lo demuestran, son preocupantes. Se ha exigido la presencia de la comunidad internacional para que dé cuenta de esta situación. Inclusive un reciente informe o recientes informaciones hablan de más de 1.200 personas desplazadas y confinadas en el departamento de Nariño, el municipio de Tumaco. Muy complicada la situación de derechos humanos en Colombia y mañana, como para contrarrestar esta situación, organizaciones sociales, de estudiantes, trabajadores, harán un plantón en las principales plazas del país para exigir la vida aquí en Colombia. Luis de Jesús. Es una situación muy preocupante el panorama que vive Colombia, Hernán, y también se suma a la preocupación que genera el silencio del presidente Iván Duque, que prefiere destinar sus recursos y su tiempo a otros menesteres en lugar de atender esta situación. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Sobre este tema, precisamente, tenemos nuestra pregunta del día de hoy. Vamos a repasarla. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con el tema de Colombia, la información que nos daba nuestro corresponsal Hernán Tovar. Mientras su país se desangra por el exterminio de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ¿qué hace el presidente Iván Duque? Él se reúne con líderes autoproclamados y amigos de narcoparamilitares. ¿Tiene claras sus prioridades el presidente de Colombia? ¿Qué opina la gente de esta pregunta? Vamos a ver algunas de las respuestas. Miguel Abolaño, primero le daré nombre a esta comedia protagonizada por Duque y Guaidó. Se titula Un presidente sin país y un país sin presidente. Las prioridades de Iván Duque son inmiscuirse en los asuntos internos de otros países, descuidando y no resolver los problemas internos que vive Colombia. Así nos dice Miguel Bolaño. Vamos a ver. Otra respuesta, Gustavo Rivera. A ellos no les interesa lo que pasa en sus países, solo les importa seguir siendo lamebotas del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, dice Gustavo Rivera. Vamos a ver, tenemos más respuesta. Wilmer Castro, el narcotraficante de Iván Duque, lo que tiene claro es colocar a su pueblo como cabeza de playa para una guerra de Estados Unidos con Venezuela. El paramilitar de Juan Guaidó sigue jugando a la guerra. Nosotros venceremos, dice Wilmer Castro. Vamos a ver, tenemos una cuarta respuesta. Esta está muy interesante, esta respuesta del usuario Bad Actor. Dice, con paseo en el avión presidencial y tal. Ahí haciendo burla al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, el diputado opositor. Ahí estaría viajando en su avión imaginario con sus presidentes imaginarios a ser recibido, debo decir, por el presidente Iván Duque. Esa es la situación en Colombia. Ahora sí, bueno, llegamos al final de esta edición, pero antes los dejamos con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos algunas de las polémicas que han rodeado al gobierno del presidente Donald Trump cuando entra ya en su cuarto año de mandato. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.